Buenas tardes, mi nombre es Adrián Bonastra Llivaría, soy sociólogo y me gustaría profundizar un poco sobre el tema de la escucha activa y el rol del mediador. Este vídeo va dirigido a todos aquellos futuros mediadores o mediadores noveles que por tanto queráis profundizar en este concepto. Durante este vídeo analizaremos un poco la escucha activa, sus técnicas, sus estrategias, sus beneficios, a la vez que hablaremos un poco de la propia comunicación. Y al final os daré una serie de recursos prácticos, entre ellos un pequeño sketch en la que será una actuación entre un paciente y un cliente, en este caso un psicólogo y su paciente. Y de ese vídeo lo que me gustaría que extrajerais es todas aquellas estrategias y recursos que utilizo, en este caso yo, pero el psicólogo como rol, para que haya una escucha activa y para que haya un buen entendimiento en la comunicación. Sin más preámbulos, vamos a ello. Uno de los principios más importantes y difíciles del proceso comunicativo es el saber escuchar. Y a la vez que también es una de las capacidades más destacadas de vosotros, futuros mediadores. La escucha activa alude no solo a la propia capacidad de escuchar, sino engloba la capacidad de saber leer los sentimientos, pensamientos y expresiones que subyacen a lo que emite el emisor. Me gustaría profundizar un poco y hablar sobre el tema de la comunicación. Dos conceptos muy importantes y muy diferenciados son el hecho de oír y el hecho de escuchar. De alguna forma, escuchar es oír más interpretar. Escuchar es aquella capacidad de captar, de atender e interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal y, por ejemplo, el tono de voz. Hay varios tipos de escucha y las practicamos cada día. Entre ellos la escucha apreciativa, que intenta prestar atención buscando placeres, la selectiva, la escucha discernitiva, la escucha analítica y la que estamos hablando ahora, la escucha activa, de entre otras. Una pequeña frase, hay muchas definiciones de escucha activa y muchas expresiones. Un par que me gusta mucho es un proverbio chino que habla de que hablar te siembra y el buen agente escucha. O el hecho de que podemos, eso es un detalle fisiológico, que podemos oír más de 450 palabras en un minuto y entre 4 y 5 veces más de lo que podemos realmente expresar y pronunciar. Por lo tanto, ya somos fisiológicamente o ya estamos destinados a escuchar más que a hablar, aunque muchos de nosotros no lo practiquemos. Van der Hofstad define, por tanto, la escucha activa como ese esfuerzo físico y mental de querer captar la atención y la totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo, a través de la comunicación verbal y la no verbal que realiza el emisor, e indicándole mediante la retroalimentación que creemos lo que hemos entendido. La escucha activa es una capacidad crítica de influencia y comprende diversos comportamientos que comunican al otro que se le está escuchando y comprendiendo, favorecen el buen clima de entendimiento entre emisor e interlocutor. Se aprecia y aceptan los sentimientos que subyacen a las palabras, y cualquiera que sean sus pensamientos y palabras, se aceptan porque se acepta a él como persona. El que escucha, por tanto, no evalúa a esa persona por sus ideas o sentimientos. Pretendemos que haya una reciprocidad. Algunas técnicas para la escucha activa pueden ser parafrasear los contenidos, es decir, consiste en reformular con palabras distintas lo que la otra persona acaba de decir. Por ejemplo, a mi entender lo que dices se refiere a tal, o ¿quieres decir que cualquier cosa? Hay otras técnicas como proyectar o reflejar las consecuencias. En este caso nos ayudarían expresiones tales como supongo que si haces esto, en el fondo podrás todo aquello. Esto puede llevarte a una situación en la que suceda cualquier otra cosa. Otras técnicas importantes o que me gustaría destacar son el hecho de reflejar los sentimientos subyacentes,
Esta técnica saca a la luz algunos sentimientos y actitudes o creencias que quizás están influyendo en la persona emisora. En este caso podríamos usar frases como supongo que esto te preocupa bastante, o si quien siguieras eso creo que me sentiría realmente orgulloso. Es importante también evitar toda sugerencia a la persona que habla de los sentimientos que uno mismo está reflejando. Finalmente, una de las últimas técnicas que me gustaría destacar es invitar a la otra persona, al emisor, a nuevas aportaciones. Esto permite comunicar interés para seguir escuchando. En el fondo, con frases como dime algo más sobre esto, o ¿qué sentiste cuando sucedió aquello? Ayúdame a entender por qué pasó cualquier otra cosa. Ahora me gustaría daros algunas recomendaciones, futuros mediadores, acerca de la escucha activa. Recomendaciones para esta escucha. Tenga como objetivo el oír. Libérese de todo juicio inicial. Céntrese en el interlocutor. Reformule o parafrasee sus mensajes. Valore la carga efectiva de estos. Aísle el núcleo esencial del mensaje. Y finalmente, espere antes de responder. El silencio es básico. En un proceso de escucha activa, por lo tanto, es necesario no distraerse, no interrumpir, no juzgar ni criticar al otro, no ofrecer ayuda, no rechazar lo que la otra persona está sintiendo con frases como no te preocupes, eso que te ha pasado no es nada. No contar tu propia historia, no contraargumentar, evitar el síndrome del experto. Y algunas estrategias que nos podrían ayudar a mantener este tipo de escucha podrían ser una buena disposición psicológica, concentrarnos para escuchar. El buen uso del lenguaje verbal, ajá, ahem, ciertos onomatopeyas que permiten a la persona emisora entender que está siendo seguida, parafrasear, como ya hemos dicho antes, mostrar cierta empatía, clarificar, la autoayuda de preguntas abiertas que permitan a la otra persona volver a expresarse, profundizar en sus sentimientos, reformular o, como he dicho anteriormente, utilizar de buena forma el silencio. Consejos útiles para vosotros, futuros mediadores. Para realizar una buena escucha activa es importante que el gestor del conflicto, en este caso vosotros, futuros mediadores, tengáis en cuenta los siguientes aspectos de todo el diálogo. Eliminar cualquier barrera física, todo aquello que sean ruidos, obstáculos que dificulten la comunicación. No desconectéis nunca mentalmente del interlocutor. Mantener el contacto visual adecuado, constante, pero en ningún caso desafiante. Evitar juzgar de antemano. Prestar atención al lenguaje corporal de la otra persona y de nosotros mismos. Prescindir del egocentrismo. Reflexionar. Y finalmente, juzgar el contenido del mensaje, no al interlocutor. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de esta escucha activa? Pues el hecho de crear un clima positivo para la comunicación, logrando que ésta sea más efectiva. Captamos el sentido exacto del mensaje. Obtenemos información relevante sobre nuestro interlocutor, sobre lo que siente, sobre lo que cree. Aprendemos de nuevas experiencias, de nuevos interlocutores. Al prestar atención al emisor, también podemos identificar sus objetivos y sentimientos y reflexionar a la misma manera sobre su mensaje. Buscar soluciones a los problemas que van surgiendo. Demostrar interés por quien nos está hablando también nos permite aclarar o ampliar información que ya nos han suministrado. Es por tanto la escucha activa, a la vez que un proceso personal, una forma de entender la comunicación, es también una actitud. Es una actitud que nos lleva a hablar solo lo necesario, empleando frases abiertas que invitan a los otros interlocutores a ampliar sus explicaciones. Finalmente, y antes de mostraros el último pequeño vídeo, que será el final ya de la videoconferencia, me gustaría aportaros algunos recursos prácticos que he encontrado. Estos recursos van desde libros, donde hay una amplia bibliografía sobre la escucha activa y del propio rol del mediador, y encontramos Aprender a escuchar,
de Rodrigo Ortiz Crespo, me pareció muy interesante, o Educar la mirada, arquitectura de una mente solidaria, de César García Rincón, también un libro muy interesante. Otros recursos prácticos, en este caso vía web, podemos encontrarlos en escuchaactiva.com, donde esta misma página podemos encontrar desde test, que nos permiten un poco repensar cómo actuamos, cuál es nuestro rol en ciertas situaciones, ejercicios de empoderamiento acerca de nuestra propia escucha activa, cuentos que también permiten simplificar un poco la idea de la escucha activa, y por ejemplo, en mi caso, que soy profesor y trabajo con niños pequeños, el hecho de poder explicar cuentos con ideas muy concretas, muy sencillas, que realmente van a la clave, también es realmente un buen recurso práctico. Y finalmente, talleres donde se realizan escuchas activas, se realizan actuaciones prácticas donde podéis ir, hay dinamizadores que permiten que la comunicación se centre un poco más en aquello o en aquello otro y que buscan un poco que todos crezcamos y nos enriquecemos un poco de la escucha activa y de practicarla, que eso es muy importante. Por lo tanto, los talleres también es un buen tema. Y finalmente, varios blogs y varias otras páginas web como educaureka.org o amediar.info nos pueden aportar una gran información sobre la mediación y sobre la escucha activa. Finalmente decir que realmente la escucha activa es un concepto transversal y supera todas las líneas y todas las materias en las que se delimita todo. Por lo tanto, puede ir desde en el mundo del mediador y de la resolución de conflictos, como en el mundo de la pedagogía, con el mundo de la educación, hasta como en el mundo de la gestión de empresas. Es, por tanto, un concepto transversal que es de muy utilidad. Ahora me gustaría que os quedáis un momento, vierais el vídeo y en vuestra casa practicarais un poco acerca de la escucha activa y de todo aquello que habéis aprendido y sacarais un poco las conclusiones, cuáles estrategias se utilizan, qué técnicas de escucha activa se utilizan para que haya un buen clima para que esta comunicación resulte efectiva. Muchísimas gracias y estén atentos a continuación. Hola, doctor. Buenas tardes, siéntese. Hola, bueno, mira, llevo un montón, bueno, como 1 año y medio trabajando para la misma empresa, pero es que desde el principio mis compañeros han estado burlando de mí y todo sigue igual y me siento súper mal y no sé qué hacer. Veo que estos problemas te aquejan mucho. Sí, es que no me siento bien conmigo misma, me hacen sentir súper insegura. Por lo que me dices, te sientes como impotente. Sí, exacto, impotente. Yo siento que no puedo hacer nada, no sé qué hacer, me está comiendo por dentro. Y aparte de dentro de tu trabajo, ¿esto también sucede fuera? Pues sí, la verdad es que sí, con mi familia también nos hemos estado distanciando mucho, sobre todo con mi marido. La confianza ya no es lo mismo, me cuesta mucho confiar en el resto, siento que todo el mundo me ataca. Te noto triste con esta situación. Sí. Lo que necesita es expresarse. Sí, la verdad es que necesito que alguien me escuche. Eli, tú sabes que este es el sitio para hacerlo. Sí, necesitaba hablarlo contigo, de verdad. Gracias. Muchas gracias por escucharme.